y despega. Uno, y despegamos, me parece que puede ser que ya estemos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Buenas tardes, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Hola. Programa número 9 de El Otro Lado, relatos de casos reales en el mundo de la mediación. Chaca, la verdad, 9 programas. 9 programas. Con Ya una invitada cumplimos súper los 2 meses. especial, que la vamos a presentar en un minutito. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias, Ale. Y gracias a quienes estén en este momento siguiéndonos y a los que nos puedan ver luego en este programa de El Otro Lado, historias, relatos de casos de mediación, que lo hemos pensado para compartir historias reales de casos de mediación, de colegas mediadoras y mediadores, que nos colaboren a los profesionales de la mediación en el trabajo que hacemos. Y para la comunidad toda que piense en la mediación cuando tenga algún inconveniente. Y vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. A CIEDEPAS, Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, a Mediante, que hoy tenemos a alguien muy especial de Mediante, entidad formadora, y a SAO, que es también una entidad de resolución y gestión de conflictos de Cataluña. Muy bien, entonces, finalmente llegó el momento de presentarte, Graciela. Graciela Curuchelar. Es abogada, notaria, mediadora y formadora de mediadores. ¿Sí? Así es. Y, Dani. Para abreviarle, porque ella es muchas cosas. Formadora de mediadores durante muchos años, formadora en especializaciones en mediación, en lo que llamamos capacitación continua, directora del Centro de Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Cuya sigla es. Si lo digo bien. Centro Institucional de Mediación. Perfecto. Del colegio. Es escritora, tiene libros un libro sobre modelos de mediación que es súper lindo, tiene un libro sobre resiliencia, que es una de sus especialidades. Colabora ha colaborado y colabora en otros textos, y bueno, escribe y... Bueno, finalmente, bienvenida. Muchas cosas. Bienvenida, Una hacedora de la mediación. Gracias. ¿Cómo te va, Graciela? Muy bien, Alejandro, ¿vos? Muy bien. Entonces, para situarnos en tiempo y espacio, Graciela, estás en Martínez, en provincia de Buenos Aires. Daniela en Madrid en este momento. Y yo en Palermo, ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenida a este espacio, gracias por estar con nosotros. Y bueno, después vamos a ir un poco a tu vida personal, algunas cosas que haces, pero ahora es el momento del caso. Y lo que primero preguntamos es, bueno, elegiste un caso, ¿no? Para comentar. Sí. ¿Por qué elegiste el que elegiste? Elegí el que elegí porque está en el libro que coordinó Daniela magistralmente, porque es un caso que se puede leer tranquilamente, porque generosamente Daniela lo ha publicado en Mediante justamente, así que todos aquellos que quieran ver el libro de Daniela está en mediante.com.ar. Es un libro cooperativo, te interrumpo porque me da cosa, es un libro cooperativo y colaborativo, gracias. Nos convocó a muchas personas. Gracias. Y yo me siento honrada por eso, la verdad, vos sabés que lo digo de todo corazón. Yo escribí algunos libros, sí. No soy escritora, porque la verdad que para mí escritora es una palabra muy grande. Sí escribí libros y me costó un montón, porque justamente no soy escritora. En ese libro está este caso que para mí fue el primer caso donde yo usé unos recursos innovadores, por eso lo elegí. Y se llama La Rueda Mágica, porque un poco no por la canción de Fito Páez, pero sí por el título que nos quedó, porque una de las personas con las que estábamos mediando usó una metáfora de una rueda.
Y la rueda a veces en las mediaciones gira para un solo lado y en algún momento hace un clic, ese punto de inflexión, ese turning point, como dice Sarah Kopp, y eso hace que empiece a girar para el otro lado, lo cual le da otra velocidad, otra impronta, otro camino, porque si vas para un lado girando, y vas para otro girando, eso inevitablemente es un cambio. Y se produjo un cambio en esa mediación gracias por eso la rueda mágica. Y un poco también porque es el ciclo de la vida. Y el ciclo de la vida también es una rueda, a veces no tan mágica, pero sí es una rueda. Y tiene todo. Entonces elegí ese caso por esos motivos. Y porque además lo hicimos lo comediamos con una mediadora con la cual no habíamos comediado nunca, jamás de los jamases. Y esas cosas mágicas de la mediación, por eso también lo mágico de poder comediar con alguien que tiene tanto amor por la mediación como cada uno de los que estamos aquí, y entonces todo fluye. Así que por todos esos motivos elegí este caso. La rueda mágica. Este caso, vuelvo a decir, es la vida misma pasada por una mediación. Muy ansioso de escuchar los detalles. Bueno, todo comenzó cuando yo estaba así, se los voy a contar tal cual es. Todo comenzó cuando yo estaba en el chino de mi barrio, porque en nuestro país, en cada lugar que se reconozca como tal, hay un chino. Entonces yo estaba en el chino de mi barrio y me encontré con dos vecinas, con una vecina, que me dijo que tenía un tema con su hermana y que no podía resolver, sabiendo que yo era mediadora. Por ser vecina prefería yo no tomar el caso, un poco para no perder más que nada la imparcialidad. Era un caso sin abogados y bueno, finalmente tanto me insistió que dije, bueno, vamos a probar, le expliqué que bueno, no éramos amigas, éramos vecinas, pero bueno, había un conocimiento previo y dije, bueno, vamos a probar con mucho respeto, ¿sí? Como si no fuéramos vecinas, no me cuentes nada, y vamos a hacerlo. Muy bien, y así fue como lo hicimos. Así que podríamos considerar que esta era una mediación familiar dentro de un ámbito comunitario, porque no era dentro de una organización, pero no lo que nosotros llamamos aquí en nuestro país mediación prejudicial, aunque el tema tenía aristas que podían, por supuesto, llegar a la justicia. Es así como las convoqué. Vinieron dos hermanas grandes y bueno, nos sentamos en la mesa redonda porque había una mesa redonda. Esto lo digo especialmente porque a veces mediamos donde podemos, ¿no? No es que todo es ideal como en los libros dicen. Pero en este caso había una mesa redonda y nos sentamos las cuatro, las dos mediadoras y las hermanas. Nos presentamos, dimos el discurso de apertura, que para quienes no saben de qué se trata es explicar qué es la mediación y qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Un encuadre, decir, bueno, estamos aquí reunidos para esto. Una vez que explicamos, y quiero contar lo que es la mediación para mí, no con una definición, sino lo que significa para mí. Para mí es acompañar a las personas en el camino que ellas elijan. Y esto quiere decir que no es necesario llegar a un acuerdo. O sea, que vamos a partir de ese supuesto, de esa premisa, para este caso. Aunque sí llegaron a un acuerdo, les cuento. Pero bueno, la expolié, les conté el final. Entonces, en esta mediación, dos hermanas una quería vender la casa materna-paterna, y la otra no. Ese era el conflicto. Y como nosotros decimos que los conflictos son oportunidades, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que ustedes puedan resolver esto? Bueno, no había manera, fue una mediación, la tengo filmada, algún día la podremos ver. Una mediación que tuvo mucho humor, porque eran muy graciosas ellas, les ponían mucho humor, aunque se estaban peleando a muerte. Pero bueno, surgió como un clima, o sea, se miraban, pero callate, decía una a la otra, pero muy graciosas, ¿no?
pero no avanzaban, no había manera, hicimos todas las técnicas, no voy a dar una clase aquí, ¿no es cierto? Pero quiero decir que hicimos todas las técnicas, y hay momentos en que los mediadores decimos, ¿y ahora de qué hago? Nos corría el tiempo, porque mi comediadora no es de este país, y se iba, entonces, bueno, queríamos hacerlas juntas. Cuando ya no teníamos más recursos para preguntar, usamos todas las técnicas habidas y por haber, todas, las que todos los mediadores y mediadores conocen. Yo dije, bueno, voy a usar, me lo dije para mí misma, ¿no? Primero, voy a usar unos recursos que yo aprendí a usar, pero que no había usado nunca todavía en una mediación. Y entonces fui a buscar esto que les voy a mostrar, que se llaman, en realidad si ustedes los buscan en internet, se llaman cartas asociativas. Yo no les digo cartas aquí en nuestro país, porque está asociado, les parece que está como que está descalificado si es una carta que uno saca. Bueno, entonces yo las llamo imágenes asociativas. Primero las llamé, les voy a contar, tarjetas asociativas. Y una vez, estando en una provincia de nuestro país, la llevé para dar un curso y una abogada vino y me dijo, son tarjetas de crédito. No, le dije yo, no son de crédito. Bueno, se quedó igual, pero, en fin, dije, no las puedo llamar así, así que las llamo imágenes asociativas porque son imágenes. Y entonces, en esa mediación yo les voy a mostrar, hay muchas, yo les voy a mostrar las que yo usé en ese momento, porque yo trabajo con resiliencia, entonces usé unas que se llaman Resilio. Bueno, no sé si se ve, es una caja, ¿sí? Una caja, Okay. se llaman Resilio, y tienen dos, como si fueran dos mazos. Estas imágenes, como verán, son un poco difusas, abstractas, no del todo abstractas, se nota lo que hay, ¿sí? Después les cuento, si hay tiempo, cómo nacen las imágenes y demás, ¿no? Pero ahora quiero contarles qué pasó con esto. Y bueno, yo les hice 3 preguntas, pero ya con esto. Les pregunté si les parecía bien usar las imágenes, me dijeron que sí. Porque bueno, hay que sentirse habilitado también para hacerlo y estar bien entrenado para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos realmente, casi les diría, al inconsciente de la otra persona, porque son muy poderosas, muy, muy, muy. Así que hay que estar entrenado. Yo me sentía entrenada, pero vuelvo a decirles, para todo hay una primera vez, esta era mi primera vez, así que tenía miedo, les voy a decir, la verdad. Y entonces tiene estas otras que son como animales de poder, que son animales medio extraños, por ahí no es un animalito de verdad, esos que vemos en las... A ver, ¿lo puedes mostrar un poquito más cerca? Sí. Bueno, se me están cayendo. Sí, a ver, a ver. Ahí. ¿Se ven? Sí, a ver, detenerlo un poquitito más en la cámara, uno solo. Si veo la... Ahí va, el lobo justo. Ese se nota lo que es, pero hay otros que se notan como son como más mitológicos. Un zorro era ese, me parece. Sí, era un zorro. Es lo que vos veas, igual, Daniela. Es lo que vos veas, porque esto lo que tiene es... Lo que vos ves es, si vos ves una tortuga, es una tortuga, no importa. Ale vio un lobo, yo vi un zorro. Perfecto. Bueno, y por ejemplo... Lo que pasa es que tengo al lado el libro de este, ¿viste? Entonces, mujeres que corren con los lobos, bueno. entonces Clarisa, vengo influenciado inconscientemente. Pero está perfecto, además ese libro es un librazo. Bueno. Les busco, mientras hablo, les busco uno un poco más raro para que vean las diferencias. Bueno, y entonces con esto trabajamos con preguntas en cuanto a ellas, a la relación entre ellas y a las posibilidades que tenían de seguir para adelante con esto que las estaba básicamente torturando, porque que vendo, que no vendo. Y en realidad el tema entre ellas era la separación, no era tanto la venta de la casa, era la separación de hermanas, porque vivían ahí juntas. Una quería libertad, irse de viaje, irse a algún lugar más chico, una casa tipo elefante blanco, entonces mucho gasto. Y la otra quería aferrarse a las cacerolas, como decía la hermana, las cacerolas de mamá, ¿no? Entonces, señoras grandes, señoras
un promedio de 60 años y no viejas, grandes, ojo con lo que están pensando, ¿no? Bueno, No. O sea, vivían juntas. que vivían juntas en esa casa, todavía las dos solteras, bueno, toda una historia. Conclusión. En un momento, una de ellas dijo, encontró una que decía, ¿ves? Es esto, ella no me saca los ojos de encima. Y encontró una que era solamente unos ojos. Pero enseguida las encontraron. Y yo quiero decirles algo. Son dos personas las que vinieron que tienen una vida absolutamente común y corriente, gente que no tiene ni, a veces, quiero decir esto, con un nivel sociocultural de lo más medio, ¿sí? O sea, que no es que habían estudiado sobre esto o tenían alguna idea, nada de nada, era despertar en ellas algo diferente de lo que venían hablando hasta ahora. Una pregunta que les llevara a la reflexión, ¿sí? Distinta, con una imagen que la llevara a abrir otros caminos. Y cuando una de ellas dijo que veía una rueda y que, bueno, estamos girando para el mismo lado, hay que empezar a girar para el otro, no lo dijo ella, sino que después le fuimos preguntando nosotros, ¿y cómo haríamos para girar para otro lado? Si gira para uno, que es lo que, bueno, con las preguntas que hacemos los mediadores, con esa metáfora, las imágenes y lo que empezó a funcionar, el camino se abrió. Y tanto se abrió que al final decidieron, en este caso, porque podría haber sido que se quedaban juntas, pero bueno, decidieron vender, ¿sí? Y decidieron, eso sí, irse cerca. No separarse mucho del barrio ni de ellas mismas, ¿no? Que ese era el fondo de la cuestión, lo que estaba debajo del iceberg, como nosotros estudiamos, era eso. Y bueno, ahí me di cuenta en lo personal, en lo personal / profesional, que estas imágenes son sumamente poderosas, que abren mucho los caminos, y solamente con 3 preguntas empezó a abrirse esos caminos, que tenían que ver con, vuelvo a decir, con la relación entre ellas, con lo que ellas realmente querían, y recién ahí salió que no querían separarse una de la otra. Antes no se habían podido dar cuenta de eso. Entonces, lo que tienen es eso, es un recurso innovador, porque en la mediación no lo aprendemos, sino que yo creo que a lo largo de la vida y de la carrera de mediadores que todos tenemos, vamos incorporando otras disciplinas, si nos gusta, claro, si nos parece, y esas otras disciplinas nos nutren. Y esta fue una. Y para mí fue mágico, de verdad. Entonces, explico qué es resiliencia. Simplemente resiliencia es una condición humana que tenemos todos para atravesar las adversidades, superarlas y salir fortalecidos, es decir, aprender de ellas. Entonces, estas nos sirvieron para aprender, que estábamos aprendiendo de todo este conflicto, que yo no lo llamo conflicto en la mediación, lo llamo situación, porque el conflicto tiene mala prensa, entonces lo cambiamos por situación, pero cuando hablamos así entre nosotros sabemos que estamos hablando de conflictos, ¿no? Así que bueno, este fue un caso donde, por eso lo elegí, porque siempre de las propias narrativas de las personas, como hemos aprendido siempre, tomamos sus palabras y las reconstruimos juntas, ¿no? Entonces las reformulamos desde sus palabras, como un ida y vuelta, una danza, ¿no? Entre las palabras de las personas y las nuestras, donde se crean nuevas realidades, y eso es resiliencia. Entonces, bueno, por eso elegí básicamente este caso, para contar cómo las emociones, cómo las relaciones y cómo la escucha son poderosas a través de unas imágenes que no habíamos usado nunca jamás. Y estas, porque usé estas, pero sí he usado otras en otros ámbitos. Y puedo contarles distintas experiencias, pero elegí esta porque
precisamente por esto, porque fue la primera. Y porque no importa el resultado, porque yo no soy de las que piensa hoy, hace 25 años, mediación era igual a acuerdo. Así nos habían criado y así nos habían formado. Hoy, en esta evolución o involución personal, según cada uno como lo mire, ya no lo pienso. Ya pienso que, con mucha certeza, pienso que la mediación es un espacio confiable, saludable, para que las personas puedan desplegar lo que les pasa y nosotros los acompañamos, nosotras y nosotros los acompañamos en ese camino, para que la propia rueda gire para donde ellos quieran. Y si se hubiera quedado detenida y no querían avanzar, ahí hubieran quedado. También hay que, con esto digo que es importante trabajar en nosotros, ¿no? Esta cuestión por un lado, el propio ego, ¿no? ¿Cómo no van a hacer un acuerdo si estoy yo acá mediando? ¿No? Y por el otro lado, respetar profundamente lo que cada persona quiere, elige. Entonces, que es un camino personal también, O sea, no lo digo solamente desde lo profesional. Yo creo, también, es un aprendizaje, y en estas mediaciones se ven, cuánto de los otros afecta a nuestra identidad, ¿no? Así como lo estudiamos alguna vez en conversaciones difíciles, y cuánto de nosotros se pone en juego en las mediaciones. Y cuánto de nosotros aprendemos, de nosotros y de los otros. Somos como espejos. Y eso también lo he aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Y desde ahí formamos también, o sea, mi misión profesional en el mundo es mediar y formar mediadores. Entonces, más allá de todo lo demás que dijeron. Pero desde ese lugar trabajo, siento y trato de ser coherente. No siempre me sale, pero trato de ser coherente. Y eso también es bueno, ¿no? Conocer las luces, las sombras del proceso de mediación es perfecto, pero nosotros lo hacemos ese proceso. No hay dos mediadores iguales, no hay dos mediaciones iguales, aunque sea el mismo tema. Y esto además lo vemos cuando damos un curso, cuando la gente practica y damos el mismo tema, cada uno lo hace diferente. Y en la vida también. Es decir, en la vida real también. Entonces, estas hermanas lo que trajeron fue, no nos queremos separar, no es que no queremos vender la casa, es mucho más profundo lo que pasa aquí. Cuestiones emocionales, cuestiones de relación, cuestiones diferentes del modo de tratar con las cosas, porque una estaba lista para despegar, para el desapego, la otra estaba aferrada. Y eso en una relación es complejo. No digo que sea difícil, es complejo. Y hay que comprender, ¿sí? Desde afuera, que somos nosotros, lo que les va pasando y usando lo que podemos, lo que tenemos a mano. En mi caso fueron estas imágenes, que tengo otras aquí para mostrarles si quieren y contarle alguna que otra breve experiencia. Y suele ser tan doloroso este tema de la separación o el rechazo, ¿no? Que se lo tapa con otra cosa, ¿no? Se lo libra al inconsciente, porque es difícil mirarlo a la cara, esta circunstancia, ¿no? Y sí, es difícil darse cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa y qué es lo que le pasa a la gente, que se dé cuenta. Y en un proceso de mediación, sabiendo los mediadores qué preguntar y cómo, salen las cosas, salen. Sí. Sí, bueno. Pero bueno, sí. también tiene que ver con, a ver, yo al principio preguntaba la típica pregunta, ¿y usted qué necesita? Y la gente no sabe lo que necesita. ¿Sí? Hay ciertas preguntas que depende a quién se la hagas, también depende a quién, te van a contestar enseguida o se van a quedar mirándote. Con una pregunta sencilla, pero ¿cómo? ¿No sabe usted la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow? No. Claro. Entonces no sabe lo que necesita. O que uno siente tampoco, ¿no? ¿Perdón?
Que a veces justamente el sentir tampoco es fácil de decir que uno siente. No, ni discriminar las emociones, ni cuál es la que te está pasando, y taparlas, porque normalmente vienen con dolor y enojo, y el enojo tapa el dolor y el dolor tapa el enojo, o sea, vienen con una bronca tremenda y en el fondo hay un gran dolor a veces, Sí. o sea, no quiero Ahora generalizar, no corresponde, pero en este caso en particular que estoy hablando, la bronca que tenían entre ellas, que yo creo que hasta era exagerada y actuada, porque la verdad que eran muy graciosas, lo que escondía era el gran dolor de la separación. Y eso es todo un tema, claro. Y los mediadores no somos psicólogos, y aunque lo fuéramos, tampoco estamos habilitados para interpretar ninguna situación. En mi caso no lo soy. Así que con las herramientas que tenemos que trabajar. No quiero salirme de acá, pero me parece Sí. que está funcionando mi WhatsApp web. Perdón que me olvidé de sacar. Muy bien. No, sí, es que hay que, en el WhatsApp web hay que ir a la configuración y silenciarlo. Sí, no lo Sí, porque hice. si no se escucha, pero bueno, no te hagas problema, Graciela. No, Perdón. estaba pensando lo siguiente, que yo primero, bueno, te agradezco que lo hayas contado al caso, porque además de que es muy bonito, puede ayudar a mucha gente y a muchos colegas, no solo los mediadores, para poder incursionar en esto de las tarjetas asociativas, sino a otros colegas cuando les llega alguna situación a sus bufetes, a sus estudios, a sus oficinas, de pensar en la mediación. Y lo que te propongo es, eh, por un lado, vos tenés un largo recorrido como responsable de mediante, como entidad formadora, en el país y formando mediadores y mediadoras y también afuera en capacitación continua y especializaciones. Por un lado, bueno, quiero marcar esto para que después cuentes un poco sobre eso y sobre qué significa esto de la dirección del Centro Institucional de Mediación. Y antes que nos compartas, porque esta es una mediación que se dio en el ámbito privado, si entendí bien, sin la necesidad, la obligatoriedad de abogados, en ese caso, ¿no? O abogadas, que a lo mejor si ellas hubieran solicitado, la compañía o el asesoramiento seguramente lo podrían haber tenido. Pero vos nos habías comentado en el backstage que que tenías como otras dos experiencias que querías compartir. Sí, brevemente. Son distintas las experiencias según el ámbito. Eso es lo que quería compartir. Ujú, Entonces, la libertad de actuación también es diferente. Es muy ujú. diferente una mediación prejudicial. Yo también soy mediadora prejudicial en la ciudad de Buenos Aires. Y es muy diferente la libertad de actuación, digamos, no sé si hubiera podido hacer esto con abogados presentes, salvo que sean abogados que estén de acuerdo, pero bueno, es todo otro mecanismo. Y es distinto porque me ha tocado también muchos temas de familia en mediación prejudicial, donde se peleaban tanto que hasta había abogados penalistas, trabajando en familia, ¿no? Así que una cosa bastante compleja. El hecho y son necesarios, ¿no? Obviamente, porque tienen que asesorar a las partes. En este caso, por supuesto, antes de firmar un acuerdo, si hubiera sido necesario, obviamente que si no hubieran estado de acuerdo y necesitaban un asesoramiento, nosotros les decimos que no van a firmar sin un abogado presente, ¿está bien? Pero en este caso no fue necesario, fuimos haciendo seguimiento y no fue necesario, porque ni siquiera se firmó un acuerdo, se conversó y se fueron sin nada escrito, porque vivían juntas. O sea, revalorizar la palabra, me parece que eso fue lo maravilloso de esta mediación también, de la palabra oral, no de la escrita, ¿no? Y en cuanto a la mediación prejudicial, también lo que yo he notado, y esto tiene que ver con lo que decía antes de no llegar al acuerdo, es que muchas veces, y es necesario también cuantificar la cantidad de acuerdos, pero también es necesario cualificarlos,
porque mi experiencia, que siempre digo, es la mía, es una, pero de muchos años, pero es una, no hablo por todos los demás. Me ha pasado en una mediación que habíamos intitulado La Bella y la Bestia, donde ella se iba con él en la moto después de cada mediación. O sea, en la mediación se mataban porque había una chiquita de 1 año y medio que él vivía con una escalera caracol y ella no quería que la nena fuera a la casa porque él no la cuidaba, según ella. Y bueno, pasaron los años, la nena debe tener 20 años, y finalmente ella se iba siempre con él en la moto. Y yo los veía por la ventana y decía, ¿qué es lo que pasa acá? Porque algo pasa, bueno, y acordaban, pero después querían de nuevo una mediación, porque no había algo que no les había cerrado. Y así pasaron 2 años y medio, así. O sea, haciendo acuerdo, volviendo, hasta que un día me dije a mí misma, esta gente está usando este espacio para verse. No quiere acordar, quiere verse. Y venían con los abogados re colaborativos los abogados, porque era prejudicial. Pero cada tanto venían de nuevo. O sea, era el momento del encuentro de ellos. Y se iba después ella con la moto de él, en la moto de él. Y así, bueno, como esas puedo contarte otras. Y en el ámbito del Colegio de Escribanos, donde soy directora, nosotros tenemos una cláusula que se pone en todos los contratos, documentos posibles, etcétera, donde si hubiera alguna controversia se deriva al centro de mediación. Y allí, bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con boletos de compra. Es otro tipo de conflictos, por supuesto, fideicomisos, boletos de compraventa, temas de construcción, etcétera, etcétera. Pero también tenemos de familia. En el ciclo familiar, que eso es lo interesante, en el final del ciclo familiar, del ciclo vital de la familia, porque en general la gente cuenta, por ser abogados, por supuesto, el primer ciclo vital de la familia, que tiene que ver con las prestaciones alimentarias, con la comunicación entre los niños y niñas y demás. Nosotros tenemos más cerca de este caso, de las hermanas porque tienen que vender una casa, o porque una quiere y la otra no, de los adultos mayores, de la herencia del negocio familiar y de la empresa familiar. Eso es lo que más nos llega. Y es otra manera de abordaje. Entonces, eso es lo que quería comentar, que los abordajes, que la estructura es la misma, la mediación siempre es mediación, pero que el abordaje y el enfoque son diferentes. Y que nosotros trabajamos desde lo más humano de lo humano, digamos, que es acompañar a las personas que tienen conflictos. No es que trabajamos con los conflictos en sí nada más para estudiarlos, sino con seres humanos que están ahí con sufrimiento muchas veces, ni siquiera con un dolor pasajero, con sufrimiento. Entonces, que llegar al alma ajena hay que estar muy preparado y hacerlo con mucho respeto y delicadeza, porque tocas el alma ajena. Y sobre todo en el final de la familia, en el final del ciclo vital de una familia. Entonces, porque cuando son jóvenes tenés la vida por delante, pero cuando ya no estás en esta etapa como en la que estoy yo, ¿no? la etapa de la sabiduría, ¡wow! Ya no tenés la vida por delante, entonces tenés que trabajar con un poco más de, siempre, ¿no? Con respeto y delicadeza, pero bueno, es como que, bueno, ¿qué es lo que tenemos para vivir bien? Porque ¿qué hacemos nosotros? Mejoramos la calidad, o intentamos que las personas, mejor dicho, mejoren su calidad de vida, nada más y nada menos. Digamos que somos trabajadores esenciales, solo que todavía no se dieron cuenta. Yo creo que sí. Pero sí que somos esenciales porque la vida es esencial. Y si nosotros hacemos que las personas mejoren su calidad de vida, pues somos esenciales en todo el planeta. Así es. Así que, bueno, esas son las... Y después, bueno, algo muy divertido también que me tocó. Mucho tiempo fui mediadora comunitaria en 2 lugares, aquí en mi provincia y en San Isidro, en Partido de San Isidro, en la municipalidad. Por un lado, conduje por un rato, 2 años, el servicio de mediación comunitaria. Y por el otro lado, estuve 10 años en la Catedral de San Isidro con un servicio de mediación familiar, ¿no?
al mismo tiempo más o menos, esos 2 años dentro de esos 10, digo. Y por supuesto en el servicio de mediación, por supuesto no, les cuento, en el servicio de mediación familiar, una de las dificultades era que la gente viniera porque no tenía ni para pagar el colectivo. Que esto también es una realidad muy difícil. Nosotros trabajamos también en una organización con niñas, niños y adolescentes con situación de extrema vulnerabilidad, se llama Umbrales, hace 20 años, y las familias de esos niños venían, si podían. Al final decidimos nosotros ir al barrio, no que ellos vengan. Que a veces también es esto, ¿no? Mudarse al lugar donde está la gente, y no esperar que la gente venga. Y en este momento, bueno, estamos, por supuesto, sin presencialidad todo este año, pero sí se ha trabajado mucho dentro de las cuestiones conflictivas en estos espacios. Y la otra, cuando fue mediación comunitaria, era muy gracioso porque venían, por ejemplo, tengo una que me acuerdo 2 o 3, que también tienen que ver con esto, una que, por ejemplo, vinieron como 8 veces, era un socio con un inquilino de un negocio del Bajo de San Isidro, y terminaron poniendo una peña juntos, porque como el inquilino no le podía pagar, terminaron poniendo una peña juntos y se hicieron socios. Otro que estaba muy enojado porque un vecino le tiraba humo con el asado, la chimenea, no sé, no me acuerdo dónde la tenía, y resulta que el humo era que había salido con la señora. O sea, el conflicto era que el vecino había salido con la señora, y no era el tema del humo de la parrilla. Bueno, y como eso, miles de casos, y en el colegio de escribanos también nos ha pasado de esos cambios que vos decís, pero ¿qué hace la gente acá? Vinieron por una mejora, o sea, alguien que le estaba pidiendo a otro que le pagara por una mejora que había hecho en un inmueble, y terminaron, el fondo de la cuestión es que eran primas, y esa casa donde había hecho una mejora era de la tía, y la tía, soltera, había hecho un testamento a favor de una de las primas, no de la otra. Así que pasamos de unas mejoras a un lío increíble con ese testamento. Entonces, lo que quiero decir con estas pequeñas anécdotas es que la mediación es para todos los temas. Eso es lo que quiero decir. Entonces tenemos el vecino que salió con la vecina, las primas que en realidad no, son primas y se están también peleando por cuestiones. Hablaban de las pizzetas que le hacía la tía. Mira, hay algunas mediaciones que son, la verdad, películas. Yo creo que Fellini sería una fiesta. Y bueno, y eso, es la vida misma. Entonces la vida pasa por la mesa de mediación en todos los temas. Salvo penal, porque penal en nuestro país está muy ligado a la justicia, ¿no? Al ámbito judicial, y yo estoy, digamos, del otro lado del mostrador. La verdad que creo que hemos hecho de todo, los mediadores y mediadoras. Salvo penal, bueno, hay gente que hace penal porque está desde ese lugar, ¿no? Por supuesto, mediación penal. Pero nosotros no. Entonces, algo esa experiencia que no tengo, creo que lo demás hemos pasado por una variedad enorme de temas. ¿Y qué sigue siendo un desafío para vos después de tantos años? El autoconocimiento que me brinda la mediación, que no termina nunca. Ser una buscadora. Las herramientas de la mediación me han permitido el autoconocimiento en lo personal. Y en lo profesional, buscar más y más herramientas para acompañar a las personas. Y en este momento de mi vida, la palabra que yo uso es esa, acompañar. Habilitar la palabra de los demás y acompañarlos. No forzarlos, no presionarlos para que lleguen a un acuerdo. Sino, como hacía al principio, debo reconocerlo, que al principio era como no van a llegar a un acuerdo, tienen que llegar. Y ahora no. Y eso es un proceso, y bueno, y no es tan fácil decirlo públicamente, ¿no? ¿Sabes que me quedé con algo que te lo quiero preguntar hace rato, pero viste, las cartas parecen un deck de tarot, las que mostraste, ¿no? Y por eso no las llamo cartas. El nombre, ¿es resiliencia de las cartas? Sí. No, resilio. Resilio. Bueno, está conectado, ¿no? Resilio con la resiliencia. Claro, resilio.
es el nombre latino, digamos, es la raíz latina de resiliencia, que quiere decir el choque de los metales, ¿sí? Y que vuelven a su estado anterior. Rebotan y vuelven. ¿Viste como la patilla de los anteojos? Sí. Que vos haces así, bueno, no lo voy a hacer muy fuerte, ¿no? Pero viste que haces así y vuelve. Bueno, Sí. bueno, yo no soy muy hábil, pero ponele que vuelve. Gente, vuelve. Entonces, esto es resiliencia. No se rompe, no se quiebra, vuelve. Algún estado, ¿sí? Algún estado donde podés buscar tus fortalezas. Eso es resiliencia. O sea, este es un deck que armaste vos, son cartas que armaste vos. O de casualidad se llama Resilio y vos trabajás resiliencia. Puedo contar toda la historia, pero esto no lo armé yo, esto lo armaron un señor que le gustaba mucho la pintura y empezó con estas que se llama O, ¿sí? Estas se llaman O, porque la gente hacía ¡oh! Cuando veía obras de arte, así te lo cuento rápido. Y entonces este señor dijo, bueno, la gente tiene que conocer el arte, así que yo voy a hacer arte en miniatura. Y entonces hizo estas, que son todas estas, bueno, no sé si se ve bien, perdón, ¿no? Porque... Déjala quieta. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, Sí. cada una de estas, que son un poco abstractas, Sí. son obras de arte del mundo. No me preguntes cuál es cuál, por favor, te lo pido. Pero son obras de arte y con esto se trabaja el hemisferio cerebral derecho, que los abogados lo tenemos básicamente atrofiado. Entonces dijeron, qué bueno, porque para el hemisferio cerebral izquierdo hay que escribir palabras. Entonces hicieron marcos, te voy a mostrar una, ¿ves? Para escribir palabras. Acá dice niño. Hay de todo, ¿no? Acá dice odio, acá dice víctima. ¿Pero esas están en las mismas o esas son otras? Entonces vos, cuando haces preguntas, las preguntas son desestructuradas, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Sí, entonces, claro. Cada una de las imágenes se enmarca en una palabra. Acá dice suprimir, por ejemplo. Bueno, porque la persona eligió esto. Entonces, trabajás con los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Un psiquiatra que vivía al lado de este señor le dijo, pero esto se puede usar en terapia, porque era gestáltico. Esto se puede usar en terapia. Bueno, y después vino otro señor y dijo, esto se puede comercializar. ¿Viste? Que siempre hay alguien... Bueno, y así nacieron las cartas O, que son las cartas madre. Yo no les digo cartas, les digo imágenes. ¿Por qué? Yo no tengo nada en contra del tarot. Me encanta. No lo sé usar, no lo sé tirar, y si alguien sabe me avisa, porque yo soy candidata a que me tiren el tarot. Pero tiene como mala prensa. ¿Viste? Hay como cosas que tienen mala prensa, como los conflictos, o sea, hay ciertas cosas. Entonces, Hay tantas cosas que tiene mala prensa. por eso. Entonces le cambio el nombre para que tenga mejor prensa. Y después te voy a mostrar otras que se llaman Sicona. ¿Y por qué te voy a mostrar estas? Tengo montones de verdad. Doy fe. Montones. Y tenés una capacitación que es en esto. Tenés una capacitación que es en tarjetas, en imágenes asociativas. Ay, gracias, Daniela, pero yo no soy buena vendedora. Yo muestro lo que hago, pero viste, me A falta... ver, Graciela da muchos talleres y especializaciones en familia, en resiliencia, en negociación efectiva y en tarjetas o imágenes asociativas, que ese yo lo hice y lo volvería a hacer ¿De las tarjetas hiciste? porque me encanta. ¿Con Graciela? Sí, claro. ¿Ah, lo hiciste? Madrid. Sí, claro. Pero lo volvería a hacer porque para mí es un taller siempre hay algo más. es muy, es muy entretenido. Perdón. Es un taller muy entretenido, pero además es un taller, una capacitación en la que uno descubre cosas de uno mismo. Entonces, aprendes a usarla para ayudar a otros y otras en una mediación, pero también lo ayuda a uno mismo cuando lo está haciendo. Y como se hacen en grupo y además hay ciertas pautas, porque
puedo contar esto, ¿verdad? Cuando uno hace esta capacitación en imágenes asociativas, lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que se trabaja y lo que las personas que hacemos esa formación, esa capacitación, trabajamos en esas horas, queda ahí. No se conversa afuera, no se conversa en el break, no se difunde, porque es súper íntimo y porque mueve mucho, mucho adentro de uno. Sí, y tanto que también lo he trabajado en distintos lugares. Por ejemplo, uno fue en Málaga, justamente, en Justicia Restaurativa, y quería contarte esto. Estas se llaman Sicona y son fotos. Estas son fotos. Entonces, bueno, ves una foto del... A Esas ver, yo las déjala. tengo. Un poquito más lejos, Graciela. A ver. ¿Sí? Esas yo las tengo, las iconas las tengo, son preciosas. Son muy Sí. lindas. ¿Te las llevaste? ¿Las tenés ahí? Sí, claro, las tengo aquí conmigo. Qué bueno. Bueno, estas se llaman Sicona, son fotos, y yo quería contarles esta experiencia también, rápidamente. Dos experiencias muy rápidas. Una en Justicia Restaurativa, que lo hice en un lugar en Málaga. No puedo dar muchos detalles porque no está permitido, ¿sí? Pero sí decirles que fueron muy poderosas, porque una persona que no hablaba, durante las 2 horas que duró un taller que no daba yo, facilitaban otras personas, al cual debían asistir obligatoriamente. Es un taller que tiene que ver con programas de justicia restaurativa, ordenados por un juez, ¿no? Para que vayan. Esta persona que no hablaba y solamente dibujaba en una hoja, cuando yo hice una pregunta, fue la primera que se levantó, la primera que tomó esta, que tengo aquí. ¿Se ve? Fuego. La primera que se sentó y dijo, ¿cómo me cuesta? Porque la consigna era ¿qué es lo que te cuesta? ¿Cómo me cuesta dejar la fiesta? Y bueno, yo no podés preguntar qué quiere decir eso, pero después, mucho tiempo después, sí me enteré que esta persona tenía problemas de adicciones. Entonces, bueno, cómo le costaba dejar la fiesta. Entonces son sumamente poderosas porque con esas palabras pudo abrir otros caminos. Y también las uso en umbrales. Umbrales, como les conté, con un trabajo muy profundo que hacemos de resolución pacífica de conflictos, resiliencia y promoción y protección de derechos sociales de niñas, niños y adolescentes. Y ahí trabajé con las tarjetas, las que más les han gustado son estas porque son fotos, porque son más concretas. Y también trabajo con otros recursos para trabajar resiliencia, ¿sí? Como mi tortuga Resi. Con los niños, ¿no? Con mi tortuguita Resi. ¿Por qué? Porque las tortugas, para pensar, se meten para adentro un poquito y piensan. Esa no la conocía. Son muy proclives a la acción, así que hay que buscar recursos. Eso no lo conocía. Y la verdad que las tortugas lo vienen haciendo bien, ¿no? Porque ya creo que son estos animales prehistóricos que... lentos pero seguros. Y después trabajo con esto que se llama Hauska, es un teatro japonés. Entonces vos lo abrís. Son recursos, por eso me gusta trabajar con esto y mostrarles esto que para las mediaciones es ideal. Y es un cuento, entonces vos vas pasando el cuento, ¿sí? Y vas leyendo, acá atrás, tiene la letra de lo que vos ves acá adelante. Entonces yo voy leyendo acá lo que vos ves acá. Les encanta. Y esto para mediación familiar y trabajo con niños es ideal. ¿Qué les digo la verdad? No lo he trabajado tanto en mediación familiar porque no se ha dado la oportunidad. A mí no me gusta decir a mí me gusta decir lo que hago, no lo que hay que hacer. Aunque mis hijos dicen otra cosa. Pero bueno, ponele que no están mis hijos ahora. Entonces, sí. Lo que hago es esto. Lo que hago es amar lo que hago. Nos quedan 3 minutos, Graciela. Buenísimo todo el material que nos trajiste, gracias. La verdad que no tuvimos mucho tiempo de hacer preguntas, pero estuvimos llenos de información. Nos queda para una segunda parte. Cuando quieran. Cuando pase la rueda.
Y venga otra rueda, nos juntamos. Me gustaría ir más al tema resiliencia en sí. Mm. Si nos Eh, puedes decir cómo ensamblaste, así, en medio minuto ensamblaste la Medio mediación minuto y la la resiliencia. resiliencia, sí, en medio minuto. La resiliencia llegó a mi vida por una cuestión personal, de una situación de salud mía muy difícil. Y después dije, pero esto es lo que yo hago en mediación. Yo ya era mediadora cuando yo tuve, lo cuento porque no tiene nada de malo, tuve cáncer de mamas hace 21 años, van a hacer que me operé el día 6. Y aquí estoy. Y fue muy difícil, muy. Y entonces dije, pero esto es lo que yo hago en mediación, porque ya era mediadora y me pregunté, ¿para qué me está pasando esto? ¿No? No tan así como ahora, ¿no? En medio de la crisis y de la locura y de mi hija menor que tenía 10 meses. Pero bueno, dije, esto es lo que yo hago en mediación, buscar las fortalezas para salir adelante. Y ahí fue como ensamblé. No sé cuánto tardé en contarte esto, pero bueno. Muy bien. bueno, Y pero de queda ahí, abierto para ir más a sí, fondo. de ahí escrito sobre eso y tiene una formación, una capacitación en mediación y resiliencia. Así es que sí, ya vas a volver, Graciela, en el 2021 vas a volver. Obvio, cuando pase la rueda y pasen muchas personas lindas para escuchar. Bueno, muchas gracias. A vos, Gracias. a ustedes. Gracias. Gracias, Graciela, por venir y contarnos todas estas cosas y gracias a quienes hayan estado acompañando durante esta hora y los que puedan vernos en el futuro. Ya terminando el 2020, tendremos nuestro momento, pues yo formo parte de Mediante, pero gracias. Va terminando este año, que lo termines muy bien, Gra, con esa linda, hermosa familia que tenés, que yo tengo la suerte de conocer, y que el 2021 nos encuentre también haciendo muchas cosas. Que nos encuentre, que haya encuentro. Ese es mi deseo. Gracias. Muchas A usted. gracias. Besito. Chao, chao. Chao, Hasta la chao. próxima. Igualmente, chao. Saludos.